Buenos días, audiencia de M24, empezando el mes de abril y un sábado más compartiendo de Seguridad Social y el BPS. Un gusto, además, en esta mañana estar con nuestro querido compañero Gabriel Regalado, integrante de nuestro equipo, a quien ya le damos ingreso para que salude. Muy buenos días, Ariel, buen día para toda la audiencia, comenzando este sábado, primer día de abril, con mucha información de seguridad social, de actividades que se realizaron, de otras que se van a realizar y bueno, compartiendo con ustedes la mañana. Sí, mes de abril además que es un mes histórico de alguna forma para la seguridad social, porque allá por el año 1952 entró en vigencia el convenio 102 de normas mínimas en materia de seguridad social, después de haber meses antes la Conferencia Internacional del Trabajo, donde en ese tripartismo tan importante, único organismo de Naciones Unidas que tiene esa virtud, analizaron, discutieron y aprobaron por una inmensa mayoría las normas mínimas en materia de seguridad social y en definitiva las 9 prestaciones básicas que hacen a cualquier sistema de seguridad social, más allá de que sea de reparto, de capitalización, y no estamos hablando de AFAP, estamos hablando de capitalización, que es otra cosa. Bueno, hay principios que se deben sostener siempre: la solidaridad, la universalidad, y bueno, y que además durante todo el mes ocupará un espacio en nuestra audición de cada sábado, porque desde el 2009, en una reunión que hubo en la ciudad de Antigua, donde allí el BPS, en representación de nuestro país, estuvo presente, y en una reunión de instituciones en materia de seguridad social y representantes de distintos estados de nuestra región, se resolvió que se promoviera a partir de esa reunión que en cada país la última semana de abril hubiera actividades, hubiera acciones que reafirmaran estos principios, esa base, porque en el mundo se venía discutiendo, ya de casi 15 años atrás, un poco más, reformas, algunas de ellas que rompían con lo que es la solidaridad, ese principio de quien trabaja contribuye para que por razones ajenas a su voluntad alguien que no puede trabajar reciba las prestaciones en materia de seguridad social. Pero también creo que hay otros temas bien importantes y por eso creo que ya está en línea nuestro querido compañero, el maestro Ernesto Hernández, desde allá, desde Cerro Chato, su querida localidad. Ernesto es el secretario de la Regional Este de la UNASPU. Como hemos, cada fin de semana empezado a tener un contacto con quien estuvo en las distintas regionales, hace unos días atrás hubo una reunión muy, muy importante en la ciudad de Minas, y allí el trabajo acumulado, el esfuerzo que queremos reconocer públicamente que Ernesto ha desarrollado en esa región hizo que fuera una reunión muy participativa, muy activa, donde los departamentos o las distintas asociaciones que son parte de los departamentos de La Valleja, de Maldonado, de 33, de Cerro Largo y Rocha, que componen la Regional Este, estuvieran allí presentes, y por eso nos parece bien importante que comparta con nuestra audiencia la visión de él, su interés de participar aquí en esta reunión tiene que ver con compartir
cómo es su visión también del resultado que tuvimos en esa reunión regional. Buenos días, Ernesto, un gusto de estar compartiendo contigo y bueno, contanos, ¿qué te pareció esa reunión regional? ¿Qué tanto esfuerzo hiciste vos y todos los compañeros para que fuera, desde nuestra visión, un éxito? Sí, Ariel, en realidad nuestro regional entró dentro del grupo de regionales que organizó ONASPU, la primera reunión de regionales en el año, que ya se hizo, ¿no?, en el norte, en Rivera el 16 de marzo, en el centro, en Florida, que se hizo el 23 de marzo, donde Nelva Marichal era la secretaria, y en el este nos tocó el día 24, el viernes 24 en Minas, donde nos recibió el compañero Walter Hernández de Acupel Minas. Después nos queda la del oeste, el Mercedes, y la del sur el 11 de abril. La organización en realidad nuestra la hicimos en equipo, porque trabajamos en equipo siempre con Margot Pérez, que es de Ajupenro, Rocha. Entonces entre los dos organizamos. Margot se encargó de la parte ahí de la ruta 9, lo que es la zona del Chuy, la barra del Chuy, Castillo, Rocha, y yo me encargué del resto de las asociaciones acá en la ruta 7, en la ruta 8 y parte de la ruta 10, allá Maldonado, que asistieron 2 asociaciones, asistió a Jupema de Maldonado y AJUM, la Asociación de Jubilados Municipales de Maldonado, asistió Piriápolis, asistió Melo, 33, Santa Clara y Cerro Chato, y por cierto que también la asociación anfitriona, ¿no?, Ajupel de Minas. Y en esta reunión estuvo la coordinadora de regionales, Susana Rivero, y por la directiva de ONASPU, Estela Ovelar, la presidenta, Gustavo Latorre, el vicepresidente, y Rista Santa Lucía, la tesorera. Y tú, que estuviste como en representación, como nuestro representante social en el directorio del BPS. Así que fue una reunión muy numerosa. Nos faltaron solamente 2 asociaciones de las que estaban, que teníamos registradas, y después Río Branco, que pensaba ir y se enfermó. A último momento se enfermó el presidente que iba a ir, y entonces no pudo asistir. En cuanto a la organización en sí, en la reunión nos dio la bienvenida Walter Hernández, el presidente de Ajupel Minas. Después Gustavo Latorre hizo referencia a la unidad de ONASPU, hizo referencia al trabajo que deben realizar las asociaciones. Hacia grandes rasgos lo digo porque fue en realidad las intervenciones fueron algunas bastante extensas. Después nuestra presidenta, que habló sobre ONASPU, sobre la organización de ONASPU, después hizo referencia a la reforma de la seguridad social, a los derechos que estamos perdiendo paulatinamente y poquito a poco vamos perdiendo, y después a la movilización del 21 de abril, del viernes 21 de abril, que haremos ahí en Montevideo. Y después te tocó el turno a ti, Ariel, que nos diste toda información sobre las direcciones, en la dirección social, el trabajo que cumple. Hablaste un poco sobre la historia de lo que a UNASPU se refiere, y nos pusiste al tanto de los trabajos ahí en el BPS, ¿no? Y también hiciste referencia a la reforma de la seguridad social. Posteriormente tuvimos el almuerzo, que se realizó a las 12 horas, por lo cual tuvimos que hacer un cuarto intermedio. Después de él volvimos nuevamente a la asociación a efectos de continuar con el regional, y ahí se organizó lo que es la mesa del regional. Entonces ahí se trató en asamblea general,
después de haberse nombrado la mesa, se trató en la Asamblea General todas las propuestas de las distintas asociaciones, hasta que culminamos finalmente con la lectura del acta y la aprobación del acta final. Felicitar a Jupel de Minas por la organización, que realmente desde el momento que nosotros llegamos nos brindaron una atención, y el ambiente que encontramos de cordialidad en la asociación y en todos sus integrantes fue espectacular. Entonces tenemos que felicitar realmente por la atención que nos brindaron y esos momentos tan agradables, ¿no?, que pasamos. Yo quiero compartir con la audiencia eso tan importante que vos nos desarrollabas también, que es la comparecencia de distintas asociaciones de distintas localidades, desde la capital departamental de Cerro Largo, Melo, hasta, bueno, un pequeño pueblo como Santa Clara o el Chuy, la barra del Chuy en lo que hace a Rocha, mostrando que es una organización de carácter nacional muy representativa y que vuelve de alguna forma por sus fueros después de haber sufrido una pandemia que impactó muy fuerte, en particular en toda la sociedad, pero en particular en nuestras generaciones, y que resurgen en estas reuniones con, bueno, una voluntad, una decisión de la defensa de nuestros derechos, de desarrollo de distintas actividades, porque también de eso se trata, de la inclusión, de la participación, de tener una vida activa también a la vejez. Y bueno, y creo que a mí que estuve ahí presente, como bien decías tú, rindiendo cuenta además de esa responsabilidad tan importante que nos ha confiado la UNASPU y los votos del conjunto de jubilados y pensionistas que votó nuestra lista, un nivel de discusión muy importante, porque allí hubieron planteado temas particulares y temas generales, algunos de ellos que hacen a la propia proyecto de reforma en materia de seguridad social, que es materia de derecho jubilatorio, y en particular con la creación de esa agencia reguladora que tanto nos preocupa por los poderes que tiene, que muestra también un nivel de comprensión, de involucramiento, de participación bien importante en el conjunto de asociaciones. Sí, Ariel, la realidad que esto muestra lo que es ONASPU, la potencialidad que tiene la organización de jubilados y pensionistas que nos nuclea, porque si ahí habíamos ya todas las asociaciones que nombré, que somos 16 en realidad acá en la zona este, pero que abarca una zona tan amplia de estos 5 departamentos, ¿no?, Maldonado, La Valleja, Rocha, 33 y Cerro Largo, que abarca lo que son, ya digo, la ruta 10, la ruta 9, la ruta 8 y la ruta 7, lo que hace entonces que poblaciones muy alejadas de la capital nos encontremos entonces en estos regionales, y después de esa pandemia que llevó a que las asociaciones estuvieran bastante, podríamos decir, tranquilas, aunque no quietas, porque algunas siguieron funcionando, pero evidentemente la pandemia nos tocó a todos, y ese reencuentro que tuvimos allí en Minas sirvió para volvernos entonces a conectar directamente, a conversar directamente, a veces mano a mano, a veces en la asamblea, interiorizándonos de la situación de las asociaciones y las interrogantes que tenían algunas de ellas, porque evidentemente con el transcurso de estos 3 años hay gente nueva en las asociaciones, gente que a veces no conoce
muy bien el funcionamiento de ONASPU, que se está otra vez ahora entonces entrando en el conocimiento de esa potencialidad que hablamos que tiene ONASPU de llegar a todo el país, porque esto que lo hacemos en la región este, lo hace la región norte, la región centro, la región sur, ¿no? Y la región oeste, o sea, son 5 regionales. Eso entonces nos da fuerza para luchar por estos derechos que poquito a poco vamos perdiendo, y en la reforma de la seguridad social seguramente están todos esos temas, ese programa de ONASPU que hace referencia entonces a todos esos aspectos que nos interesa y que realmente tenemos que luchar por ellos, porque ya digo, poquito a poco los hemos ido perdiendo, y en la reforma de la seguridad social no aparecen temas muy grandes como por ejemplo el sistema de cuidado, no aparece en la reforma de la seguridad social lo que es la forma de recaudar el dinero que se pierde con las exoneraciones que se realizan. Entonces todo ello tendría que estar en una reforma de la seguridad social. Realmente no es una reforma, ya todos sabemos que no es una reforma de la seguridad social, sino que se trata simplemente de un ajuste que se hace a jubilados y pensionistas, y que estamos perdiendo poder adquisitivo, que vamos a perder más poder adquisitivo, y todavía nuestros derechos que realmente, ya digo, están quedando algo de lado, ¿no? Todos los derechos que hemos conquistado, algo hemos perdido con esta nueva administración, y bueno, y por ello es que tenemos que luchar, y por ello viene el otro punto que tenemos que considerar, pienso un poquito en que se hablar, que es la movilización. Te comento, Ernesto, que sin duda parte de nuestro programa de hoy, en la segunda parte, después de la pausa de contacto contigo, también tendremos el contacto con nuestro secretario general Sisto Amaro, y el centro de la charla va a ser el 21 de abril, porque eso que tú nos estás compartiendo, esto que nos estás comentando, se va a expresar en la calle cuando a partir de las 10 de la mañana en el Entrevero, allí ese viernes 21 de abril, marcharemos hasta la Plaza Independencia, y sin duda la gente de Cerro Chato, como lo hizo el 10 de noviembre, va a venir organizada, y ya deben estar tomando medidas para eso. Por lo tanto, en un minutito ahí que nos queda, te agradezco que nos comparta cómo piensan ustedes venir. Antes de ir al regional ya hemos conversado el tema, ya fue difundido en todo el este. En el regional mismo tratamos el tema para motivar a la gente a concurrir, y ya de Cerro Chato tenemos en este momento de Cerro Chato 16 personas anotadas. ¡Qué bueno! O sea, sí, ya tenemos, un micro ya está completo. Tenemos que ver si lo hacemos con un ómnibus, porque estamos coordinando con la secretaria de la región centro, con Nelva Marichal. Estamos coordinando el poder llevar un ómnibus y ir recorriendo la línea. La 7, la ruta 7. Inclusive ahí en Montevideo mismo hay gente de Cerro Chato que se nos va a juntar, y vamos a hacer todavía una delegación más numerosa, pero queremos en el camino. Santa Clara ya también va gente de Santa Clara. Estamos coordinando ahora con Melo 33, conversando para tratar de sacarlo, porque Melo tiene otra actividad también al día siguiente y le dificulta el poder ir a la movilización, porque tiene un viaje al día siguiente, entonces eso los complica. Pero vamos a seguir conversando con las distintas asociaciones a efecto que la movilización sea todavía superior a la que hicimos en el 10 de noviembre del año anterior, porque realmente la defensa de nuestros derechos, si no nos movilizamos, nuestros derechos, ya digo, van a seguir siendo perdidos, y vamos a nosotros a después recuperarlo es muy difícil, porque
perderlo es fácil, basta un descuido para perder el derecho, pero después recuperarlo cuesta mucho trabajo, así como mucho trabajo ha dado conseguir los derechos que en este momento tenemos, y todavía nuevos derechos que evidentemente tenemos que seguir luchando por ellos. Así que si la movilización va a ser tratada en todo el 6%, pero ya Cerro Chato ya está pronto para poder concurrir. Bueno, te agradezco muchísimo porque también esas voces como la tuya que vienen del interior profundo nos muestran el camino por donde hay que continuar trabajando en conjunto, de brazos abiertos y compartiendo entre todos la única idea que es la mejor calidad de vida de los adultos mayores, por lo cual debemos trabajar en forma unánime. Y en ese camino sabemos que contamos contigo, con toda la gente del Este, y te mando un fuerte abrazo, un agradecimiento por este contacto, y bueno, nos tendremos dar ese abrazo del 21 allí el 18 de julio. Bueno, cómo no, bueno, muchas gracias a ustedes entonces, y un saludo a toda la audiencia. Muy bien, seguimos en Caminantes por M24. Ustedes saben que nos escuchan por el 97.9 en Montevideo, 102.5 en Maldonado o por m24.com.uy en todo el país o en cualquier parte del mundo que se encuentren. Y además de esta forma de comunicación mediante la radio, escuchando, participando, recuerden que también nos pueden escribir al 099-215-270. Ese es nuestro número de WhatsApp para que ustedes nos hagan llegar sus comentarios, sus impresiones, sus aportes acerca del programa. A veces son consultas personales, como por ejemplo esta que nos llega Ariel de Lourdes, que nos escucha desde Cardal, en el departamento de Florida, y nos consulta por una situación personal, digamos. Ella cobra una pensión de su madre. Y bueno, estando próxima a jubilarse, Lourdes nos pregunta si, bueno, una vez que acceda a su jubilación, esto es incompatible con la pensión que ella está cobrando por su madre. Bueno, un gusto de estar respondiendo a Lourdes, como tanta gente de la audiencia que nos hace llegar, además de sus comentarios, sus preguntas, en torno a temas particulares o generales, como en el caso de las pensiones de huérfanos, en definitiva, ante el fallecimiento de uno de los padres, las normas que habían antes de 1979, cuando en dictadura con el Acto 9 hubo reforma de la seguridad social, las mujeres solteras, en un mundo que estaba concebido como que la mujer era la ama de casa, la que estaba y no generaba ingreso por sí mismo, se le daba el derecho a estas pensiones. Esos derechos no se pierden, se mantienen de todas aquellas mujeres y son independientes al derecho jubilatorio. El derecho aquel de la pensión era por ser hija soltera y su padre haber fallecido. En el caso del derecho jubilatorio es lo que generé yo con una vida de trabajo, con mis aportes, por lo tanto son independientes y no sustituye o uno al otro el derecho. Creo que son de las preguntas interesantes que hacen a entender, hoy en momentos también de reforma, cómo los derechos adquiridos no se pierden nunca. Hemos hablado de la preocupación de nosotros jubilados por nuestros derechos propios que hoy tenemos, sino preocupados porque no es esta la reforma que queremos, no es esta la reforma desde nuestro entender que necesita nuestra sociedad, y somos parte de la sociedad misma, por lo tanto no nos ocupa solo lo personal, sino también lo de la familia, de los vecinos, de toda la sociedad. Y en ese sentido, ahora te devuelvo yo con otra pregunta que nos llega de la audiencia y nos consultan que no sabían que cuando lo que vulgarmente llamamos la ley de los cincuentones se aprobó, en esa ley BPS y
y relacionaremos con el hoy, cuando a veces no se hace en forma justa la comparación del actual sistema con el sistema que se quiere reformar, y nos dicen que va a ser lo mismo, que vas a ganar más. Digo esto porque BPS ya hizo en su momento, cuando la ley de los cincuentones, convocando a cada uno de ese universo a que fueran al BPS y que analizaran qué le servía más en torno al retiro jubilatorio, si mantenerse en el sistema mixto o deshacer el sistema mixto e ir solo al sistema solidario de reparto, ese que administra el Banco de Previsión Social. Y en esa ley hay un 90% del derecho jubilatorio, es decir, del monto jubilatorio, lo que le correspondería. Y nos dice si eso es correcto, que es así. Efectivamente, Ariel, la ley 19.590 es la ley de cincuentones, una ley que se aprobó sobre finales del 2017, que se promulgó principios del 2018. Es una ley que, ustedes sabrán, viene a corregir una situación que se venía advirtiendo desde la propia creación del régimen mixto, lo que en su momento se le llamó un fallo de diseño, ¿sí? O un error de diseño, que dicho así parece un concepto muy técnico, pero que en la realidad lo que implica es que y que se denunciaba, repito, desde la propia creación, desde la propia promulgación de la ley que crea el sistema mixto, que esta situación se podía llegar a dar. Bueno, la ley de cincuentones corrige o repara en cierta manera ese error de diseño y se le propuso a un conjunto de la sociedad, digamos, los que se veían afectados por este error, retornar al régimen de reparto o permanecer en el régimen mixto en función de esa comparación que se podía realizar. Esta ley, en el artículo 16, efectivamente plantea que lo que se conoce como la asignación de jubilación, ¿sí? Que es el monto que surge del cálculo jubilatorio que realiza BPS, se va a aplicar en un 90%, ¿sí? Para el que le interese y que vaya a buscar el artículo 16 de esta ley, repito, 19.590, se va a encontrar con que habla ahí que se le aplica un coeficiente de 0,9. Bueno, es lo mismo que decir que se va a considerar el 90% del resultante de esta asignación de jubilación. Por lo tanto, a una persona que deshacía la opción, que volvía al régimen de reparto, lo que se hace, porque la ley está vigente, es, calcular esa asignación de jubilación y aplicarle el 90% de lo que de ese cálculo de asignación. Eso funciona hasta el día de hoy. Es de carácter legal, digamos, y yo quiero compartir con la audiencia que, creo que fue un avance importante, que cientos de trabajadoras y trabajadores perjudicados, a pesar de cobrar el 90%, les resultaba más beneficioso deshacer la opción esa de haberse afiliado a una AFAP y saliendo de ella iba a ser mejor la jubilación. De todas formas, permanentemente llegan al directorio recursos de gente que no está de acuerdo en torno al monto, y hay antecedentes, más de uno en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que BPS, votando por mayoría, porque nosotros no votamos, mejor dicho, entendemos que tienen razón, que deberemos ser todos iguales ante la ley, por lo tanto deberían cobrar todos el 100% de la jubilación. Estamos en ese proceso de que BPS, tal vez hasta por ahorro administrativo, no decirle y responder un recurso en forma negativa para que vaya al TCA y después vuelva con una sentencia a favor, deshaciendo lo que hizo el directorio, y eso también tiene un costo administrativo, y la defensa en el TCA de BPS, que se le da vista y demás, pero que creo que fue un avance. Y yo te propongo, porque tenemos que ir a la pausa, y después ahí estará
secretario general de ONASPU, nuestro compañero, nuestro querido amigo el Tito Amaro, Sixto Amaro, que vos, te quedes con la audiencia comentando 2 artículos que hay en esa ley de cincuentones que hoy se pretenden, con la modificación esta de la reforma jubilatoria, eliminarlos. Uno de ellos tenía que ver con, el tope de cobre de comisiones, y el otro de la distribución de los afiliados de oficio. Creo que en el momento que estamos en plena discusión y contradicción de si hay voto para discutir, para aprobar, para sancionar esta ley, mostrar algunas cosas que muy poco se han hablado también, pero que son retrocesos en los avances que allá por el 2018 habíamos tenido cuando se aprobó esa ley. Continuamos, audiencia de M24 en Caminante Radio por M24 como todos los sábados, y un gusto ya tener en contacto con nosotros a nuestro compañero, nuestro amigo Sixto Amaro, secretario general de ONASPU, que junto con Gabriel Regalado te damos los muy buenos días y bienvenido, Tito, un gusto. Te comento, antes de ir a la pausa y para después encontrarnos contigo, estuvimos hablando con el maestro Ernesto Hernández de allá de Cerro Chato, responsable regional del Este, y él ya nos decía que hay inscriptas 16 personas que ya tienen de alguna forma, un micro, y que van a ver si lo transforman en un ómnibus para la movilización del 21, pero vos nos contarás cómo viene la organización, cómo viene para esa actividad. Nosotros en primer lugar queremos saludar al compañero maestro por el formidable regional que realizaron en la ciudad de Minas y que, congregó a más de un 90% de las filiales de ONASPU en esa zona. En segundo lugar, entendemos que la movilización del 21 de abril, que tiene como centro reivindicativo la recuperación del poder adquisitivo que hemos perdido en estos 3 años, pero que junto con ello estamos reclamando un aumento para los sectores más vulnerables y estamos planteando los temas que vinculan a los cuidados, los temas que están vinculados con la salud. Yo lo planteaba como un hecho concreto: compañeros jubilados que ganan la mínima, que están pasando hambre, incluso una compañera que está comprando los medicamentos en una feria sin ningún tipo de resguardo sanitario, sin ninguna garantía de que eso va a ayudar en el tratamiento que corresponda, y me contestó algo que es tan brutal como real. Me dijo: no tengo dinero para comprarlo ni en la mutualista, mucho menos en una farmacia. Así que me acerco de la manera que puedo. Bueno, estas situaciones van a estar reivindicadas el próximo 21 de abril en la marcha que haremos desde la Plaza del Entrevero a Plaza Independencia. Sí, todo buen día. Gabriel te saluda, ¿cómo te va? Muy bien, Gabriel. En realidad, escuchándote un poco y también escuchando a Ernesto y a los distintos compañeros que han hablado acerca de las regionales, me imagino que la decisión de realizar una nueva movilización tiene que ver con el análisis que hace la directiva de ONASPU de la situación actual de los jubilados y pensionistas, pero también con algo que uno escucha, recibe
de las distintas recorridas que hace ONASPU, la representación por el país y de los regionales, ¿no? En donde las asociaciones se acercan a plantear también muchas de estas cosas y muchos de estos problemas que hoy enfrentan los jubilados y que, bueno, que hacen que uno escuche a lo largo y a lo ancho del país distintas dificultades de gente que con una jubilación mínima, con una pasividad mínima, que hace ya 2 años que no tienen ajustes diferenciales, se tiene que revolver para llegar a fin de mes. Entonces, del análisis de esa situación, pero también de los propios testimonios de las personas que integran las asociaciones y que se acercan, se hacía ineludible tomar alguna medida de este tipo, ¿no? Es que nosotros hemos planteado al señor presidente de la República una entrevista para hablar de estos temas. Le hemos solicitado la entrevista por escrito, le hemos llevado la solicitud de la entrevista al propio Palacio de Gobierno y no nos ha contestado. Es decir, sale con un aumento del mínimo no imponible del IAS de 8 a 9 prestaciones, cuando ONASPU se había cansado de plantearle que el mínimo no imponible tenía que ser por lo menos aumentarlo de 8 a 10 bases de prestaciones contributivas, y este es el planteamiento que hace en favor de los jubilados. Nosotros, ¿qué decimos? Está bien, porque toda rebaja de impuestos a los sectores que viven de ingresos fijos, trabajadores, jubilados, pensionistas, está bien. Sin embargo, en ese rubro es insuficiente, pero además, ese planteamiento no iba solo, iba fundamentalmente vinculado a las jubilaciones que son más precarias, a los sectores que son más vulnerables, y ni siquiera se acordó de que existen jubilados que viven con 17.500 pesos por mes y que pasan hambre y que tienen necesidades y que están en el orden de los 160.000 y que tenemos que pelear por ellos, pero además, y los que ganan 20.000 y los que ganan 25.000, que piden préstamos, que eso luego que de tapar 3 o 4 agujeros quedan cobrando mucho menos, y bueno, y entran en un juego en el que es absolutamente insuficiente cubrir las necesidades básicas para un sector de alrededor de 300.000 jubilados y pensionistas. No tenemos respuesta del señor presidente de la República. No tenemos respuesta de las políticas públicas para los adultos mayores. Entonces, en esta discusión, en el marco de la dirección de ONASPU, el camino es movilizarnos, el camino es estar en la calle, que no crean que somos invisibles. Cuando decimos 300.000, no es un número. Detrás de cada número hay una persona, detrás de la persona una familia, que son uruguayos que trabajaron 30 años, a veces más, para ayudar a construir el país que tenemos, y no hay un solo movimiento desde el Poder Ejecutivo que vaya a tratar de enmendar una situación que ya tiene daños irreparables en la familia de los jubilados y pensionistas. Por eso es que nos vamos a movilizar y por eso es que van a participar compañeros de todos los lugares del interior del país, y por eso es que en lugar de pedir una sola de las lugares de la media calle de 18 de julio, pedimos toda la avenida 18 de julio, porque vamos a llenarla de jubilados y pensionistas que están reivindicando, no que nos regalen nada, que nos cumplan con los derechos que tenemos a una vida digna. Escuchándote, Tito,
cada vez reafirmamos más el convencimiento de que es con el accionar nuestro del conjunto de las asociaciones centralizadas en la UNASPU que lograremos que los derechos adquiridos no se retraigan, que no se pierdan, y también la necesidad de nuevos derechos. Quiero compartir con la audiencia, ya lo hemos hablado contigo, lo que pasó el miércoles próximo pasado en el directorio, cuando se puso a consideración la aprobación de lo que había sido el gasto presupuestal del año pasado, del 2022. Y en un renglón hay un rubro que se gastó un 47% menos cuando lo comparamos con el año 2021. Y qué lamentable, digo yo, que ese ahorro, maldito ahorro en definitiva, es porque en el año 2021 se dio una canasta en invierno y una canasta a fin de año, mientras que en el año 2022 esa canasta de invierno no apareció y por eso se gastó un 47% menos. Sin duda este es otro tema, no solo el ajuste o el recuperar ese 3% que se dejó de pagar el 31 de diciembre y solo se pagó por 5 meses, sino que también otras formas de o rebaja del IVA o bonificaciones en los servicios o lo que es la canasta para los de menos ingresos van a estar en la plataforma del 21 de abril, ¿verdad? Por supuesto. Te estoy escuchando, da vergüenza ajena. Es decir, justificar, incluso valorar la baja del presupuesto, nada menos que del Banco de Previsión Social, porque se dejó de abonar, de acercar la canasta de invierno. Y ahora que se acerca un nuevo invierno, que los jubilados no llegan a cubrir sus necesidades básicas, esta reivindicación, esto que ha sido como una más que un análisis del balance, un golpe bajo a los jubilados y pensionistas, sin duda va a estar en la marcha como una reivindicación más que justa y merecida, que además la veníamos percibiendo y que es uno de esos derechos que van arrebatando nada menos que a los sectores más vulnerables. Entonces, esto es parte de esa convocatoria a esta justa reivindicación que estaremos y tendremos presente el próximo 21 de abril. Bueno, te agradecemos mucho, Tito, este contacto. Sin duda, el resto de las semanas hasta el 21 estaremos en cada espacio, promoviendo, convocando, dando las razones, que son muchas, y justas todas ellas, de por qué el viernes 21, desde las 10 de la mañana, concentraremos en el Entrevero para marchar hasta la Plaza Independencia. Te agradezco mucho y te dejo con Gabriel para despedirnos. Un abrazo. Sí, abrazo grande. Un abrazo y de aquí al 21 todavía quedan unos días para preparar la movilización. Ojalá que sea una gran movilización como demostración de que efectivamente todas estas reivindicaciones tienen mucho valor, son muy sentidas para los jubilados y estaremos trabajando y ayudando lo que sea posible para que sea una gran demostración de todas estas cosas que venimos hablando. Seguramente así lo va a ser y estamos convocando a todos los jubilados y pensionistas, pero también a sus familias, a los trabajadores, a los cooperativistas, a los compañeros de estudiantes, para entre todos mostrar una gran fuerza social y gremial que le esté diciendo el señor presidente de la República, por favor, atienda a los 570.000 jubilados y pensionistas, dele respuesta, dele la entrevista, dialoguemos
como el mejor camino para seguir afirmando la democracia en nuestro país. Caminante, en la radio que nos mueve. Muy bien, seguimos compartiendo la mañana de Caminante con todos ustedes en estos minutos para hablar del proyecto de reforma del sistema previsional propuesto por el Poder Ejecutivo, que está a estudio del Parlamento, en específico de la Cámara de Diputados, y para comentar algunas noticias muy relevantes que se sucedieron en las últimas horas y que han sido noticia y han trascendido. A esta altura todos sabemos que la votación, lo que iba a ser la votación en la Comisión Especial de Diputados que estudia este proyecto de ley, se resolvió aplazar hasta el 10 de abril, hasta la semana posterior a esta semana de turismo, que esa postergación se dio como consecuencia de muchos cuestionamientos, muchas preguntas, muchas dudas que existen incluso en el sistema político, más allá de los cuestionamientos y los análisis que han aportado organizaciones sociales, la academia, expertos específicos en la materia. Pero desde el sistema político persisten incluso muchas dudas y muchas interrogantes en cuanto a los efectos de esta reforma propuesta, que es una reforma importante, un proyecto que tiene más de 300 artículos, que por lo tanto abarca muchísimos temas y que en la medida que se han ido profundizando en cada uno de los aspectos que abarca esta reforma, la gente ha ido comprendiendo el alcance que puede tener esto en la seguridad social, en las futuras jubilaciones, en las futuras pensiones y en las futuras prestaciones que pueda recibir la ciudadanía. Producto de esto, en las últimas horas se dio a conocer un dato muy importante que, por ejemplo, tiene que ver con que el 54% de la población rechaza esta propuesta de reforma jubilatoria. Ya hablamos de la mayoría de la población y otro porcentaje importante evita pronunciarse. Pero además del dato concreto, ¿sí?, de decir la mayoría de la población está rechazando esta propuesta, es importante tener en cuenta que el porcentaje de desaprobación ha ido creciendo y la propia empresa que realizó esta encuesta daba cuenta de que este 54% es superior al registro que se había tenido unos meses antes, y esto es producto, entre otras cosas, de que la gente se ha ido interiorizando, ha ido conociendo la propuesta, ha ido conociendo los posibles efectos que puede tener en la ciudadanía, y hoy en día estamos en un escenario en donde, repito, 54% de la población estaría desaprobando directamente, manifiestamente, el proyecto de reforma previsional. Entre este 54%, por supuesto que se encuentran las organizaciones sociales de trabajadores, el PIT-NT, la ONASPU, organizaciones de tipo también empresarial. Ha habido manifestaciones de diversos sectores de la academia, de expertos que han señalado uno y varios errores de diseño que tiene este proyecto de ley. Se ha señalado que, a diferencia de lo que sostiene el Poder Ejecutivo, al menos 2 de cada 3 personas, señala CIMBE, podrían obtener una pasividad menor a partir de la nueva forma de cálculo de las jubilaciones si se aprobara la ley con respecto al cálculo que se realiza hoy en día. Por lo tanto, creemos que ha crecido el descontento en la medida en que la gente va entendiendo cuáles son las consecuencias que puede llegar a tener esta reforma, este proyecto de ley. Nosotros seguimos insistiendo en que las reformas son necesarias, las reformas en seguridad social siempre son necesarias, pero requieren de diálogo, requieren de estudio y requieren de tiempo. En la última semana también el Poder Ejecutivo envió una serie de modificaciones a la Comisión Especial de Diputados que trata el tema, modificaciones bastante significativas, al menos en cuanto a su cantidad, que no pueden ser estudiadas de un día para el otro, ni a las corridas ni a las apuradas. Requieren tiempo para evaluarse, para ver qué es exactamente lo que se está modificando y qué impacto tendría, y en ese sentido ir intercambiando.
creo que el terreno se ha complicado bastante, nos hemos alejado del objetivo deseable que tiene la discusión de una reforma, que es un amplio diálogo social, y bueno, en ese sentido pensamos que hay que seguir apostando por dialogar, hay que seguir apostando por estudiar las posibles modificaciones que requiere el sistema, y hay que seguir apostando por acuerdos amplios, por diálogos sociales participativos que realmente aseguren y robustezcan una propuesta de reforma y que logren que tenga una sostenibilidad social que, por la vía de los hechos, hoy está muy cuestionada a partir de ese 54% que está cuestionando y que está rechazando el proyecto de reforma que presenta el Poder Ejecutivo. Bueno, se nos ha ido el tiempo, Gabriel, ha sido un gusto compartir la mañana contigo. Caminante de Radio vuelve el próximo sábado y recuerden, por M24 para la zona sur, 102.5 Maldonado, o por internet por m24.com.uy. Muy bien, hasta el próximo sábado, nos estamos escuchando. Un fuerte abrazo. Un abrazo.